Participan, muchas gracias también. Me parece Bueno, que ahí está, ahora sí ¿no? puedo hablar. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, todas, de todos lados del país y más allá. Yo estoy en Santa Fe, así que también estamos conectados ahí por el litoral. Che, bueno, primero que nada quería agradecerle a las amigas y los amigos de Pulsión por esta invitación a este precongreso. La verdad que muy contento de poder participar y poder colaborar en la preparación para estas instancias tan importantes que tienen que ver con la formación continua, constante y que va a estar siempre en todos nosotros. Así que, bueno, agradecido por la invitación. También veo que hay gente de mi cátedra, acá que también haciendo el aguante, que tanto interpelamos los conceptos y debatimos y, bueno, los pensamos y nos tomamos unos vinos después como para amigarnos. Pero bueno, en este sentido creo que es la forma de construir y de charlar, bueno, estos temas tan complejos y tan interesantes y que tanto nos convocan. La duración de la charla no sé, la verdad que no sé, dijo 1 hora, 1 hora y media, veremos en función de la interlocución también. Me parece que es importante ir charlando algunas cosas y por ahí avanzar más rápido o más lento, también en función de la posibilidad de ir comentando, ¿no? Y en este sentido construyendo algo que quede para todos y para todas. Cuando me dijeron de hablar de este tema desde la lectura del psicoanálisis, que es lo que practico y es lo que sigo estudiando, bueno, claramente se me ocurrió una pregunta tonta, como las que suelen ocurrírseme, pero porque sean tontas no significa que sean por ahí menos importantes. Yo creo que si pregunto ahora acá a todos los conectados y conectadas, ¿cuántos de ustedes han acompañado o han estado en presencia de un duelo o han atravesado alguno? Creo estar en lo correcto y en lo seguro, con la certeza de que a todos, a todas, a todes, tarde o temprano, algo de eso nos afecta. Es decir, hay algo del duelo que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con la psicopatología de la vida cotidiana y que claramente tiene que ver con lo psíquico. De entrada ya con esta afirmación y esta pregunta, creo que tiene una máxima, y es que cuando se habla de duelo, no se habla exclusivamente del olvido de algo, sino de cierta transformación en la relación que hay con determinado objeto. En este sentido, buscando o recordando cosas que he leído y que he compartido con algunos de ustedes en algún momento, caí en la cuenta que en algún punto el psicoanálisis como discurso también en cierto sentido nace a partir de una pérdida que no es menor en términos de que el duelo implica un tránsito que, como decía recién, nos toca a cada uno y a cada una de los sujetos en la vida misma. ¿A qué voy con esto de que el psicoanálisis nace de una pérdida? Claramente hablar de psicoanálisis, ya lo dijeron varios autores, inclusive algunos autores que no son psicoanalistas, como fuera Foucault o Paul Ricoeur, implican sí o sí hablar de Freud. Digamos, no se puede obviar, querramos o no querramos, critiquemos o adhiramos al psicoanálisis, omitirlo, inclusive hasta para cuestionar el psicoanálisis, sí o sí el nombre del autor está muy presente. Y en este sentido, con Lacan y su retorno a Freud, damos un hallazgo que es interesante. Encontramos un hallazgo que no es menor, que es cómo Freud, en su diseo inconsciente y en su forma de teorizar las cuestiones que a él mismo les pasaba, sus sueños, sus olvidos, sus lapsus, también aparecen sus duelos. Y en función de esa teorización es cómo él hace y construye la praxis del psicoanálisis. Todos sabemos que en 1900 se publica un libro capital de Freud, que es La interpretación de los sueños. Es un libro que muchos autores indican que ahí nace el psicoanálisis. Si uno revisa la interpretación de los sueños, encuentra que en las diversas publicaciones posteriores, Freud fue agregando, anexando, inclusive hasta haciendo prólogos sobre las nuevas ediciones. Si uno ve la que Freud escribe y marca en el prólogo
En el segundo prólogo, es decir, la interpretación de los sueños se publica en 1900, en 1908 sale la segunda edición, y en esa segunda edición Freud escribe algo que es interesante, y dice que ese libro, el libro capital para el descubrimiento de lo inconsciente, estaba atravesado por una muerte. Cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, él era un enlutado. Era alguien que estaba atravesando un duelo, y no un duelo cualquiera, sino el duelo de su padre. Leo una cita textual, lo van a encontrar en la edición de Amor-Rortu. Dice Freud en ese segundo prólogo, 1908, ¿sí? Es que para mí este libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminarlo pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis y que era la reacción frente a la muerte de mi padre. Que era la reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y a la pérdida más terrible de la vida de un hombre. ¿No? Fíjense cómo ya en el nacimiento del psicoanálisis encontramos una indicación. ¿Se corta Cereyoche? A mí no me dice mala señal. No sé. Ahí. Fíjense cómo en esa, cualquier cosa me avisan y vuelvo y repito. Fíjense cómo ya en ese prólogo empieza a aparecer la muerte como algo significativo, como algo marcado, como algo fundamental para entender el proceso de lo que sería el trabajo de duelo en sí mismo para el psicoanálisis. La muerte nos va a confrontar con una realidad, que es la de la pérdida, y con una necesidad que es la de elaborar, la de trabajar este proceso, que es un proceso subjetivo que se encuentra con el correlato directamente con el funcionamiento psíquico. Entonces, ya que se entrecorta, repaso, ¿sí? Vamos a volver a marcar. Nos encontramos que en el psicoanálisis ya el texto que Freud marca e indica como fundamental para el descubrimiento de lo inconsciente, que es la interpretación de los sueños, es un trabajo de un duelo, es un trabajo que él lo hace atravesado por la muerte de su padre. Y fíjense que estamos hablando de un prólogo que él escribe 9 años después de la publicación de ese libro y 12 años después de la muerte de su padre. Es decir, que claramente el trabajo de duelo no es algo tan fácil y tan sencillo como quisiéramos que fuera, no es algo tan claro en términos de etapas, pasos, tips, ni nada que eso se le asemeje. Es un arduo trabajo que a veces lleva muchísimo tiempo, y en este sentido encontramos cómo hay una idea que es clave en esto de lo psíquico, ya que no se trata de un mero acto emocional, sino que es un acto sumamente complejo que implica inscripciones mnémicas e implica identificaciones, que es lo que voy a tratar de charlar con ustedes. La idea clave en todo caso es cómo esto reorganiza, esto me refiero al duelo y al trabajo sobre el duelo, reorganiza psíquicamente lo que se conoce como el desplazamiento de la libido. Cómo la libido que inviste un determinado objeto empieza a trabajar en función de lo que ocurre o acontece cuando este objeto no está más. ¿Se me va siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Parecía interesante ese detalle, pueden encontrarlo en la publicación, porque claramente entendemos que no es algo tan sencillo y es algo que está más cerca de lo que uno cree. Es más clave en términos de conceptualización de lo psíquico, teniendo en cuenta que encima Freud sufrió, como muchísima gente en el mundo, muertes muy significativas y dolorosas. Digo, a Freud se le muere una hija de 26 años, la famosa mamá del chiquito del Fordá. El ejemplo del Fordá, el nietito de Freud que tira el carretel y trae el carretel, es hijo de una de sus hijas, es el nietito de Freud, que había muerto por la gripe española. ¿Sí? Ella y su marido habían muerto por la gripe española. Y 9 años después había muerto uno de los hijos de Sophie. Es decir, tuvo una muerte de una hija, tuvo una muerte de un nieto.
que son muertes bastante marcadas y bastante significativas, porque en cierto sentido alteran el orden natural. Uno no espera que se mueran los que vienen después, esperaría en todo caso que se mueran los que están antes. En este sentido ya hay algo, y de sus hermanas también, exactamente, Connie. Sí, pero fíjate que en ese caso, en términos de hermandad, más allá de la diferencia, no digo que sea más sencillo, pero ya la muerte de un hijo, cuando uno acompaña en análisis un luto de alguien que le ha muerto el hijo, ahí te das cuenta que es como una cosa innombrable y dificilísimo de abordar en términos de lo que implica el proceso de desubjetivación de eso. Hay pérdidas en este sentido, y Freud lo va a decir claramente, hay pérdidas que nunca se resuelven y que van a permanecer inscriptas en el alma, requiriendo una reorganización que no va a eliminar en todo caso el dolor, sí puede transformarla en cierto sentido. Vamos hasta aquí. Che, no sé, tanto con que se corta, a mí no me tira error de señal, no sé. ¿Se va siguiendo o no? Por ahí hay delay. ¿Sí? Sí, por ahí se corta o hay delay, pero se entiende lo que estás diciendo. Perfecto, perfecto. Sigo un poquitito más entonces, ¿sí? Antes de llegar al texto conocidísimo sobre duelo, que es Duelo y Melancolía, creo que este lo tenemos todos más o menos visto, nos encontramos con otro hallazgo, que tampoco es tan secreto, ¿no? Quien lee Freud se da cuenta que hay un texto que es fundamental, que es del año 1913. ¿Cuál es ese escrito de 1913? Tótem y Tabú. Ya trabajamos los textos de Freud, de la técnica, ¿no? Ya se metió con la repetición, la transferencia, ya pasó por toda la fundamentación de lo que es inconsciente, con los sueños, los chistes, los lapsus, y estamos al borde de meternos en la construcción metapsicológica, los textos del tomo 14, 1915, 1917. ¿Qué nos encontramos en Tótem y Tabú? Texto fundamental en donde Freud requiere construir un mito para poder hablar ahí de la idea de cómo sacar el psicoanálisis de la órbita biológica y entender la estructura del mito en términos de lo que implica. Y él nos dice en un punto de Tótem y Tabú, que es el apartado C del capítulo 2, que el apartado C se llama El tabú de los muertos. No sé si lo han leído, si lo han atravesado. En el tabú de los muertos aparece algo que es importante y clave para entender lo que es el trabajo de un duelo. Porque en ese apartado Freud dice algo que pareciera extraño, pero es interesante bajo la idea de que el duelo y las prohibiciones que están asociadas, obviamente, a los muertos, tienen un doble origen. Un doble origen. Por un lado, el respeto y la veneración al fallecido. Ya sabemos que por más hijo de puta que sea, el que se muere siempre pasa a ser alguien, se murió, pobrecito, era buenísimo. Pero Freud nos tiene una aposta que es fundamental. Y es que en la muerte también hay algo latente, y es el miedo que tenemos a que el muerto regrese, a que el espíritu del muerto regrese y actúe contra los vivos. Hay centenares de películas para evidenciar este miedo. ¿Sí? Pero fíjense que es interesante, leo también textual. Sabemos que los muertos son poderosos señores, dice Freud. ¿Acaso nos asombra enterarnos de que se nos considera enemigos? O sea, los muertos son enemigos nuestros y nos consideran enemigos a los vivos. El tabú de los muertos, lícito de comparar como una infección. Ahí habla de que el muerto es una infección. Se exterioriza en la construcción que acarrea el contacto con el muerto, así como en el trato que se dispensa de hacer un duelo por él. Esto me parece clave para entender un trabajo de duelo. Esto me parece fundamental porque acá Freud está metiendo algo que aparece en muchos puntos de su obra, y es que son los sentimientos de ambivalencia. Digo, por un lado tenemos el respeto al muerto, lo que nos genera en términos de el honor que hay que rendirle, y por otro lado el temor, esta infección psíquica de que el muerto vuelva, de que el muerto no se vaya,
de que el muerto se quede, y cuando hablemos de Hamlet, si llegamos, vamos a darle un poquito de vueltita a esto. Este sentimiento de ambivalencia nos marca algo que es clave, y es que el duelo ya claramente no es algo superficial. No es que vamos por la idea solamente del respeto de un muerto, sino que en el inconsciente, el registro de la muerte, que sabemos que es un registro real, que es un registro que nos inscribe en su totalidad, sino en tanto y en cuanto a las representaciones que uno haga de esto, genera ambivalencia. Amamos y odiamos a los muertos, le tenemos ternura, pero nos enoja que se haya muerto. Tenemos gratitud por lo que nos hizo, pero a su vez el resentimiento por lo que no hizo. Digo, son cuestiones que clínicamente aparecen. Y esto es fundamental porque coexistir un trabajo de duelo no siempre es sencillo y no siempre estos sentimientos ambivalentes, sobre todo lo negativo, aparecen tan visibles. Digo, si uno apunta solamente a el honor del muerto y el respeto hacia él, pifia, choca la calecita. Por supuesto que uno no le va a decir, bueno, pero vos lo odiabas al que se murió. Claramente no, pero hay que pensar en cómo interviene este sentimiento de ambivalencia, porque si no el duelo no se trabaja. Y el muerto sigue ahí, queriendo agarrarnos de las patas mientras dormimos. Acá, claramente, en este texto encontramos las reglas sociales, ¿no? Porque hacemos rituales, hacemos una sepultura, porque tenemos los trabajos de luto, porque nos vestimos de negro, porque no nos podemos reír en un... Digo, hay un montón de ritos que Freud lo aclara con mucha claridad, aclara con claridad medio ridículo, pero bueno, lo marca con mucha claridad en términos de cómo estos rituales son defensas culturales que uno arma justamente por esta ambivalencia, ¿no? Por esta angustia que nos genera en términos de ambivalencia lo que es la muerte en sí misma, y cómo exige, en algún sentido, el trabajo de un duelo, anudarse a un tiempo que no es cronológico, que es parte de un tiempo de trabajo inconsciente en términos de la investidura que incluye la ambivalencia. Esto es clave en la clínica, insisto, porque si no se traba. Recordemos que en algún punto un trabajo de duelo es pieza por pieza. Sería como un reverso del sueño. En el sueño hay ligadura, uno liga representaciones, emociones inconscientes, ¿no? Esto de qué pasa en la regresión, el esquema del peine, cómo se van marcando las huellas némicas y cómo se van concatenando. En algún punto el trabajo de duelo es un trabajo de desinvestidura, pieza por pieza. Y este trabajo de desinvestidura, pieza por pieza, implica atravesar sí o sí la ambivalencia, porque si no hay complicaciones. Y las complicaciones pueden llevar a un duelo patológico o inclusive a una posibilidad melancólica. A ver, acá me están escribiendo un montón de cosas que yo no alcanzo a leer. Nehuen, perdón. ¿Qué querrías que repita? La ambivalencia hacia el muerto es la respuesta, porque el muerto, así como es bueno, también fue malo. Y así como fue malo, hay inscripciones némicas de esa ambivalencia. Todo se maneja así en términos de lo psíquico. No hay pureza en algún punto en eso, porque si a la representación que queda marcada en lo psíquico se le quita el afecto y todo el trabajo, que es la represión, que falla siempre y por eso retorna a lo reprimido, bueno, no deja claridad en lo bueno y lo malo, dando lugar a este sentimiento de ambivalencia. Entonces ahí ya, digo, a lo que apunto con esto, o lo que me parece interesante marcar, es que si uno piensa que el trabajo de duelo va por la aceptación solamente en términos de los honores, la erra. Porque si incluye esto que nadie dice, porque culturalmente está mal hablar de un muerto. Por más, insisto, guacho que haya sido o guacha que haya sido, está muy mal hablar mal de un muerto porque puede volver. Digamos, en algún punto el fantasma está ahí.
El fantasma está. Me acuerdo cuando vivía en Rosario y estudiaba allá y alquilaba un departamento y era el departamento una señora que se había muerto. Y una cuñada me dijo, "Oh, pero murió". Sí, yo le dije, bueno, al menos una vez en la vida uno se muere, digamos. Entonces, en ese sentido está. Pero el cagazo que tenía esta persona porque ese departamento había muerto alguien, digo, hay algo de eso que está instalado y inconscientemente y psíquicamente es parte del proceso del trabajo. ¿Sí? No sé si ahí te aclaré la duda. Por ahí puede ser que se vea esta ambivalencia, el odio, que haya muerto, porque ahora estoy sin ti. Puede ser luz, sí, sí, pero en algún punto, más allá de la, ¿cómo sería? La parte de frustración que te pueda generar porque hoy no está, digo, en algún punto hay algo anémico inscripto, pero eso, digo, aguantamos un cachito que ya te lo aclaro con lo que viene después, ¿sí? Porque nos tenemos que meter sí o sí a la idea de lo que aparece en 1915. Creo que si somos de Freud, digamos, no podemos omitir ese texto, pero es un texto tramposo. 1915, Duelo y Melancolía, publicado en 1917, digo, ahí aparece algo que va más allá del trabajo en sí mismo, de lo que implica en términos emotivos o en términos de afecto, sino que tiene que ver con la metapsicología o de lo que ocurre en términos económicos, dinámicos y topológicos respecto de un duelo. Verónica, levantaste la mano. Hola, profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Yo peino, además de estudiar, tengo una clienta que hace 7, 8 años más o menos falleció su marido, y bueno, no hay quien en una peluquería no escuche temas de otro, ¿no? Eso, eso es fija. No lo perdona, no le perdona el que se haya muerto, y no se lo perdona hasta hoy. Lo culpa de haberse muerto y de que la haya abandonado. Claro. Bueno, ¿Qué ahí pasa con aparece eso? con ¿Cómo se claridad. maneja? De Chapa, considerando que es una señora grande, ¿no? Y que le cuesta aceptar muchas cosas. Pero no, lo culpa terriblemente, está muy enojada con él. Sí, bueno, eso es parte del duelo, digamos, o sea, parte del trabajo pieza por pieza. Hace muchos años hice un trabajo en el Incucay y en el Cudayo, con todo lo que es donación y ablación de órganos. Esto ya se fue de mambo, vamos a hablar de otra cosa. Me encanta. Digo, y nos cagamos de risa con mi compañero porque una persona que también, viste, había fallecido el ex, digamos, a ver si donaban los órganos, decía ni en pedo. Entonces no entendíamos como ni en pedo quería donar los órganos del ex marido. No, de ese hijo de puta no quiero que quede nada. O sea, digo, o sea, fíjate cómo opera en términos de ambivalencia, y estos son los que se dicen, que siempre salen como chiste, o siempre salen de una manera que tumba un poquito de la potencia, pero claramente es muy difícil hablar mal de un muerto, ¿no? No es algo que sea muy socialmente o culturalmente incluido. Igual te digo que psicóloga y peluquera es una combinación tremenda, ¿eh? Porque tenés, o sea, digo, tenés para escuchar para rato ahí. Es una bomba, una bomba. Sí, sí, te digo que eso y le metés, no sé qué te falta, no sé, pero tenés como un cóctel explosivo. Interesante, es para un trabajo final. Escuchá, espera que acá me preguntan. En los trabajos metapsicológicos, a ver, les cuento un poquito de eso. Freud, a partir de 1915, empieza a trabajar lo que es la metapsicología. Quizás esto ya lo saben, seguramente sí. La metapsicología, ¿qué es? Es pensar en términos económicos, dinámicos y tópicos, es decir, la energía, cómo se mueve la energía y en qué lugares, de qué manera se da esta circulación en términos del acontecimiento de lo psíquico. Es algo que es fundamental en la obra freudiana, porque es algo que quita de manera radical la idea de que el psicoanálisis quede sumergido dentro de una psicología general. Si bien es algo complejo de entender, porque las instancias, los lugares, lo que es placer para uno es displacer para el otro, es algo que en algún punto es complejo de entender, es la forma que Freud encuentra de abordar esta idea de que el psicoanálisis se sustenta en términos de la metapsicología y no en términos ontológicos. Entonces es un trabajo clave. Freud proyectaba hacer 12 textos metapsicológicos,
solamente 5 son los conocidos que se vieron a la luz, que seguramente los han sentido nombrar, o más o menos. Pulsiones y su destino de pulsión, la represión, lo inconsciente, los complementos metapsicológicos de la doctrina de los sueños, ídolo y melancolía. Algunos lo han sentido nombrar. Bueno, esos son los 5 textos que se conocen de Freud de la metapsicología. Él pensaba hacer 12, no llega. Hay uno más que se publicó después, que es sobre la transferencia, no está en Amor Ortus, lo van a conseguir en otro lado, pero, o sea, hay de esos 12, 6, de esos 12 que quería hacer, 6 que se conocen. ¿Y por qué decía hoy que Duelo y Melancolía es un texto tramposo? Primero porque es un texto claramente metapsicológico de una densidad conceptual suprema, ¿no? Aborda con precisión de la energía, los movimientos y las catexias, cómo se da la elaboración y el trabajo en función de una pérdida, que es un punto de partida en términos de la práctica porque es algo clínico y cotidiano. Los duelos, como lo vimos ya desde que Freud lo decía y lo podemos corroborar nosotros, es algo que se da en lo cotidiano o que sucede en lo cotidiano. Es más, Freud ahí aclara, después lo de la cita textual, el duelo es la reacción a una pérdida de una persona amada o una abstracción o algo que haga las veces, la patria, el ideal, una libertad, digo, cuestiones que van más allá de un objeto, persona, investido en términos libidinales. Porque es tramposo el secreto a voces. En realidad a Freud no le importa ahí hablar mucho del duelo. ¿Sí? Ahí a Freud le importa hablar de la melancolía. Veníamos de un 1914 con Introducción del Narcisismo, que es un texto donde modifica mucho la teoría, porque el yo, a partir de Introducción del Narcisismo, también es investido libidinalmente. Si uno lo piensa en términos de dualismos pulsionales, tenemos algo en 3 ensayos. Yo les voy diciendo los textos y los años porque me parece que puedo ordenar. Cualquier cosa me repreguntan. Si nos vamos un poquito antes, a 3 ensayos, 1905, teníamos pulsiones sexuales y de autoconservación. Ya cuando vemos que no es tan fácil esa división y aparece en Introducción al Narcisismo, algo que ya un poquito antes venía viendo Freud ahí, encontramos que el yo también es un objeto investido sexualmente. Entonces, digo, rearma y reordena la teoría pulsional y aparece con mayor claridad lo que es la libido como la energía sexual de la pulsión. Digo, entonces, la trampa está que a Freud le interesaba un poco más dar lugar, en términos de narcisismo, a pensar lo que es la melancolía y no tanto el duelo. No obstante, deja algunas perlitas que son fundamentales. ¿Cuál es esa perlita? Que el duelo, lo decía hace un ratito, es por regla general la reacción a una pérdida de una persona amada, de una abstracción o algo que haga las veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Idénticas influencias en muchas personas se observan en lugares del duelo y la melancolía. Fíjense qué complejo que él diga un ideal. Digo, una persona amada, la patria o un ideal, porque si la persona amada, que sabemos que en la comedia de los sexos y en la vida amorosa adquiere el estatuto del ideal, ahí ya hay una complicación también en lo que es el trabajo de duelo. Acá lo que marca Freud es que el duelo en todo caso es un proceso normal, doloroso, pero esperable. Digo, es algo que uno espera que suceda ante una pérdida, ya sea de una elección consciente o de una elección inconsciente, porque en esto de la ambivalencia respecto de los muertos, uno puede hacer un duelo de alguien que odia, como sentimiento reverso del amor. El enemigo. ¿Cuántas películas que se muere el enemigo y están de luto porque se muere el enemigo y se queda sin contrincante? Digo, ahí el trabajo de ambivalencia vuelve a aparecer como algo fundamental. Digo, en el trabajo del duelo, el proceso es fundamental en términos de lo que sería la desinvestidura libidinal. Cómo ese objeto perdido se va desinvistiendo libidinalmente y cómo esa libido se retira de ese objeto, ¿no? Y al retirarse de ese objeto, trabajo, que no es fácil, digo, hay algo que se modifica en el descubrimiento de hace un tiempito de Freud. Se modifica en el yo, en el narcisismo.
¿Por qué? Porque si se retira la investidura libidinal del objeto investido amoroso, esa libido tiene que volver al yo para con posterioridad poder investir otro objeto. Sin ese trabajo no se puede pensar en un duelo. Sin ese trabajo de sustracción, que insisto, no es olvido, no me olvido del muerto, no hay que olvidarse de un muerto. No es una negación, no es, ay, lo niego, niego la muerte. Es un trabajo en términos de sustracción, en donde el labor psíquico y el trabajo en sí mismo está atravesado en términos de pieza por pieza de qué representaciones inconscientes estaban puestas en ese objeto investido. ¿Se me siguió esto? Porque capaz que la estoy empastando un poco porque hay mucha data. Pieza por pieza en términos de las representaciones inconscientes de ese objeto investido. Claramente, chicas, es un trabajo doloroso. No estoy diciendo nada nuevo. Es un trabajo que lleva tiempo. Lo que es nuevo, que no es nuevo en realidad, pero lo que es como novedoso esto, que parece que no lo es que en estos tiempos, cada vez menos tiempo se le da a todo este proceso. Digo, cada vez menos tiempo, cada vez más tips, más plazos, más agenda, más etapas. Digo, más cuestiones se presentan como inevitables porque el objetivo hoy no es tener tiempo para lo psíquico, sino tener tiempo para la producción de otras cuestiones. Entonces digo, no es menor y no es fácil el trabajo de acompañamiento de alguien que está atravesando un luto o un duelo. ¿Estamos acá? ¿Se sigue? La diferencia con la melancolía lo tira ahí con mucha claridad. Digo, ahí la retirada de la libido del objeto no es completa en la melancolía, ¿no? La libido queda media enroscadita en este objeto investido, y entonces se produce una identificación con el objeto perdido. Y esta identificación con el objeto perdido, la famosa frase, la sombra del objeto cae en el yo. La conocemos todos. Una remera que diga, la sombra del objeto cae en el yo. Porque, digo, hay algo del yo que en esta identificación toma un rasgo que no permite hacer un duelo. Digo, ahí donde no solamente se empobrece el mundo, como en el duelo, todo es una mierda si yo estoy triste por un duelo, sino que acá se empobrece también el yo. Y si se empobrece también el yo, digo, aparecen todas las sintomatologías en términos de lo que pasa cuando no se inviste un objeto. ¿Saben esa frase de introducción al narcisismo? Cuando se ama se sufre, pero cuando no se ama se enferma. Aparecen en cualquier meme boludo de cualquiera de esas cosas que nos aparecen en Instagram, no sé por qué. Bueno, ¿por qué? Porque si imagínense la melancolía, si la libido está en el yo, se enferma. No, si se incorpora un objeto, no se puede poner a amarse a otro, aunque se sufra como un perro amando, también, digo, queda trabada ahí, y ahí quedamos enroscados en términos clínicos de un trabajo melancólico y no en sí mismo un proceso normal y esperable del duelo. Esto no queda solamente así, no queda solamente en Freud en esta idea, porque hasta acá pareciera, en algún punto, un duelo es un trabajo limpio, ¿no? Entendemos acá, por más que yo dije algunas cuestiones en el principio, de bueno, que la muerte de su hija, su nieto, digo, hay algo que Freud dice que no se termina nunca. Si uno se queda con esta idea de duelo y melancolía, pareciera que uno saca y pone en algún momento y listo, ¿no? Como que fuera un proceso limpio, blanco, en donde saco la libido de acá, me la pongo en el yo, la pongo para allá y se resuelve. A lo que Freud, digo, sabe que eso no es tan así. Y lo escribe y lo fundamenta en algunos textos posteriores. ¿Cuáles son los que voy a mencionarles? Psicología de las masas y el yo y el ello. ¿Por qué? Porque en esos textos ya encontramos que no se trata de una identificación en términos de
la melancolía, sino que todo trabajo de duelo no es tan limpio en tanto y en cuanto aparece la idea de la incorporación. ¿Y qué es la idea de la incorporación? La idea de cómo, en cierto sentido, en algún punto, para hacer un trabajo de duelo, el sujeto que está duelando incorpora un rasgo de carácter, o algunos rasgos de carácter, del objeto perdido. Tenía una paciente que llevaba desde la muerte de su abuela un pañuelo que era de su abuela. Digo, es una anécdota en términos de la clínica, nos pasa a muchos y hemos escuchado esta anécdota. ¿Qué es eso? Es alguien que incorpora un rasgo que no le era propio. Incorpora significa que hasta en cierto sentido yo como que se agranda un poquito. Rasgo de carácter, es decir, algo que no se modifica. Y en esa incorporación de rasgo de carácter está en claro cómo el duelo no es tan sencillo de lo limpio. No es que se saca tan fácil de un lado y se pone tan fácil en el otro. Esto es fundamental para entender lo de la muerte de la hija y el nieto. Igual hago una pausa que acá había una pregunta. No termino de entender. Espera que yo me quedo muy atrasado acá. Eso soy un desastre, che. Yo creo que el duelo es súper necesario, la cuestión es cuánto tiempo nos queda ahí, llevando la melancolía eterna donde se roza una depresión, es algo personal, claro. Sí, Flor, eso es importante. Por eso, bueno, digo, en términos del acompañamiento y el trabajo de un duelo en análisis, es cómo no melancolizar la situación. Digo, más allá de la estructura, implica un trabajo en términos de la abstención, porque digo, culturalmente todos queremos que la persona deje de sufrir. Pero bueno, en algún punto, la escucha que permite este trabajo de incluir la ambivalencia y el pieza por pieza, y saber esto que decía alguien hace un rato, hace 8 años después, 2 años después, siguen volviendo estos fantasmas, digo, en algún punto, bueno, se hace la dificultad del acompañamiento en sí mismo. Esperá que se me va la pregunta. El psicoanálisis va pieza por pieza, lo que no hacen otras terapias que solo le dan técnicas. Creo que el ser humano es mucho más complejo y solo aconsejan técnicas. Natalia, coincido con vos, con el respeto que merecen otras disciplinas. Me parece que es algo como muy, muy complejo en términos de lo que implica, bueno, todo estos desarrollos que estamos contando, en términos de la dificultad y de lo némico en lo que implica la investidura de objetos. En este sentido, digo, las técnicas fracasan por algo en algún punto y queda justamente el bancar o el acompañarlo desde la abstención. A ver, no termino de entender por qué la identificación sería para evitar la desinvestigación. No, no es un proceso de evitación de nada. Hay algo de ese objeto que se identifica y queda marcado en el yo, con lo cual si queda en tu yo, estamos hablando de la melancolía, Facundo, si queda en tu yo, ¿cómo se duela? Digo, en términos de eso, hay algo que rompe la estructura neurótica hasta cierto sentido, y ahí se hace difícil el desgarro que implica. Desgarro es una palabra que me gusta mucho para hablar del duelo, porque es como que te arrancan un cacho, digamos, ¿no? Entonces es difícil desgarrarse si eso queda incorporado en términos de identificación a tu yo. Una cosa es que quede como rasgo y permita el pasaje, y otra cosa es que quede interiorizado en términos de la construcción del yo. Y me falta una y después sigo. La incorporación de carácter también es cuando la persona que murió le dolió un brazo y al tiempo la persona empieza a dudar, también siente ese dolor. Sí, puede ser un montón de cosas. Yo te decía la del pañuelo, digo, pueden ser un montón de cosas. A la sombra del objeto que cae en el yo significa que el objeto que se desaparece, hay una sombra de esto que va al yo en términos de esa identificación. Y ahí yo me señalo al yo. Bueno, sepan entender las formas. Digo, esto de la sombra que cae en el yo, hay algo que queda identificado en tu yo con ese objeto y entonces queda trabada ese trabajo. Queda obturado, siendo en algún punto una melancolía en donde no solamente el mundo es triste, porque no está la persona que amo o que investigue lideralmente, sino que el yo es triste y es difícil salir desde ese lugar.
trabajo de la melancolía es más complejo en términos de lo que implica, inclusive hasta cuando un duelo es patológico. El duelo patológico va más de la mano, en donde no se incluye la ambivalencia que decíamos con el tabú de los muertos. ¿Sí? ¿Cuál sería el rol del psicólogo? La melancolía se puede presentar. El trabajo de melancolía en algún punto es difícil en términos de estructuras, porque hay ideas de que la melancolía roza algo, a veces hasta inclusive de cierta psicosis. No quiero marcar ninguna tendencia de nada, pero sí hay duelos que se melancolizan en términos en donde el yo aparece como también destruido. Entonces el trabajo es, justamente, insisto con lo mismo, volver a los sentimientos de ambivalencia, dar escucha a eso y ver cómo se puede ir desprendiendo en términos de esa función, de esa elección de objeto, de esto justamente porque a lo que dice Freud después, la muerte de la hija 1920, la muerte del nieto 1929, eso le reedita la muerte del nieto, la muerte de la hija, que aparte Freud ya estaba muy, muy mal de salud, ¿no? Y Freud le manda una carta a un psiquiatra suizo, Vince Wanger se llama, lo pueden googlear, después se los paso, que era un psiquiatra que fue cercano a Bleuler y a Jung de la escuela suiza. Es un tipo que fue bastante conocido por lo que sería la psiquiatría existencial y que tuvo un intercambio bastante fluido con Freud en términos de algunas cuestiones, sobre todo personales, digo, si bien no compartían el psicoanálisis, cuestiones personales, en donde Freud le dice a este hombre, sabemos que el tiempo, hablando de la muerte de su hija y de su nieto, ¿no? Sabemos que el tiempo logrará apaciguar el dolor, pero que permanecemos inconsolables y nunca encontraremos un sustituto. O sea, perdón, paréntesis, no le vengo a traer buenas noticias en términos de lo que implica, ¿no? Digo, en este sentido, hay algo que nunca encuentra un sustituto en términos de la representación de ese objeto perdido. Lo que ha sido una vez no puede ser reemplazado, dice Freud. Lo que ha sido una vez no puede ser reemplazado. No importa lo que ocurra, siempre será así y no hay nada que hacer para llenar ese vacío. Uno debe soportarlo y seguir adelante. Fíjense qué claridad a esta dificultad y qué fuerte. Soportarlo, seguir adelante. Bueno, esto no es autoayuda. Digo, esto es en función de un acompañamiento en términos de lo que implica la praxis del psicoanálisis, en términos de lo que implica el espacio de escucha a esto que parece que pasaron 5 o 6 años y de pronto vuelve una vez, y de pronto vuelve a los 10 años, o a algún aniversario, o porque era el cumpleaños, o porque era el Día del Padre, o porque era el Día de la Madre, y esto que aparece como que nunca será reemplazado, aunque en algún punto podemos mitigar algo de este sufrimiento y darle alguna vueltita al trabajo en sí mismo. Esto muestra algo que es fundamental en esta carta, ¿no? Y es que en la pérdida no alcanza solamente con el trabajo de superarlo, porque hay objetos perdidos que no se transforman, nunca mueven de este rasgo de lo que pertenecen en sí mismo, digamos, queda un agujero. No, cuando hay objetos que se pierden en términos de investidura, queda un agujero, y ahí es donde Lacan mete el dedo, ahí es donde Lacan vuelve a Freud y extrae unas cuestiones que son más que interesantes. Insisto, hay objetos cuyas pérdidas no se tramitan y su valor, ya te lo escribo acá en el chat, Alejandra. Hay objetos cuya pérdida no se transmite porque su valor no era en términos solamente de una economía, o sea, no es, viste, saco la energía, la pongo allá, la meto acá, sino que te deja un agujero para siempre, ¿no? Y sabemos que Lacan, no sé si lo saben, pero Lacan a las cuestiones que agujerean le da mucha pelota, porque en función de pensar a los agujeros es que Lacan ordena sus registros, principalmente el registro de lo real. Esto es importante, porque claramente no hay tips. Perdón, ya lo dije 100 veces. Digo, a pesar de que el duelo trae en sí graves situaciones y graves movimientos al accionar,
de una persona, no podemos pensar en un manual para atravesarlo. Y solo nos queda en algún punto la transferencia en sí misma del trabajo para ver cómo a partir de la escucha, en el mismo paso del tiempo, tratamos de incluir estas palabras sin obturarlas. Digo, si uno obtura desde la clínica psicoanalítica, si uno prejuzga, si uno apura este proceso, este trabajo, no lo resuelve. No hay nada que se pueda hacer más que dar garantías a ese paciente, que no es poco esto, ojo, no estoy diciendo que sea poco, dar garantías a ese paciente que en algún punto eso se mitiga en función de cómo se sostiene y se atraviesa ese dolor por ese agujero que queda a partir de la muerte de alguien. Sí, estamos hasta aquí. ¿Se fue siguiendo? Vamos a las preguntas que están escritas. Connie, decime. Hola, Leo. Te quería hacer una consulta, me parece que es medio obvia, pero porque acá estamos hablando mucho como del duelo desde la muerte, pero todo esto que decís aplicaría perfectamente a cualquier otro tipo de duelo, cualquier otro tipo de pérdida, como un divorcio, como, no sé, un cambio de trabajo, que la persona lo viva como algo tan doloroso, aplicaría igual, ¿no? Sí, está muy buena la pregunta, está muy buena porque claramente lo enfoqué en términos de la muerte. Ahora con Lacan eso queda un poquito más separado, porque me parece como la situación extrema, en términos de lo que implica y que, digo, es más fácil tener sentimientos de ambivalencia con alguien que te cagó en una relación que con un muerto, ¿no? En algún punto me parece que, digo, es como una situación que nos pone un poco a un límite. Pero sí, digo, la patria, un ideal, digo, lo que vos proyectabas con una pareja y se rompe eso, genera esta instancia, digo, es más común o es más difícil en términos de la práctica, es más común, no más difícil, esto de lo que implica las relaciones amorosas y toda la comedia en sí mismo de lo que sucede ahí. Inclusive los líos que nos hacemos los papás cuando nuestros hijos, digo, se le muere la abuela, ¿viste? Todas estas cosas, todo ese mambo en el que entramos los padres. Mis hijos ya son grandes, mi hijo, pero fueron a la escuela de universidad, ¿viste? Escuela de rigor científico y esas cosas, suponete que así sea. Bueno, en algún punto, cuando empezaron, no sé, viste, los pibes te hacen esas preguntas de mierda cuando tienen 6, 7 años, que la muerte, esas cosas que uno no sabe qué carajo hacer. Y claro, la maestra dijo, bueno, si se murió no sé quién, se fue al cielo, viste, tiró una máxima de esas que es la que nos hace zafar a todos. Y se fue al cielo, qué sé yo, inventamos. Y los pibes, bueno, siguieron jugando, o sea, no es que se detuvieron eso. Obviamente que muchos padres ingenieros cayeron porque la maestra fue a hablar de la religión, el cielo y qué sé yo, y no plantear la muerte como algo distinto. Cuando en realidad el pibe quizá hasta puede extrañar más la muerte de un perro que la muerte de una abuela, digamos, en este sentido es más habitual. Y en ese sentido también es importante pensarlo como el trabajo de lo que implica, ¿no? Puede ser cualquier rasgo. Insisto, yo lo decía hoy hace un rato, Connie, puede ser inclusive hasta alguien que no sea alguien apreciado por vos. No sea alguien que quiera, ¿no? Tu viejo, tu vieja, que si los querés, digamos, ¿no? María Eugenia. Hola, buenas tardes. Nada, repetir esto un poco que vos dijiste, a ver si es correcto, que el trabajo del duelo en la clínica tiene que ver con la transferencia en la escucha, en no apurar ni juzgar lo que el paciente está diciendo y dar garantías a este paciente de que ese dolor se va a mitigar con el tiempo. Ese sería más o menos el trabajo clínico que podríamos ofrecer en psicoanálisis. María Eugenia, ¿O hay otra cosa? Sos como el jugador que entra a los últimos 2 minutos del partido, mete un cabezazo y la clava en el ángulo. No, bien. Lejos de eso, por favor, no tiene nada que ver. Sigue hablando María Eugenia, yo no sé para qué vine. En realidad, todo eso que dije lo tomé de lo que vos dijiste. Porque siempre nos pasa, no sé, a mí como estudiante, que siempre nos falta cómo toda esta teoría que escuchamos, aplicarla a la parte clínica. Al menos a mí me genera esa dificultad siempre, como hablábamos, o una compañera hablaba de las técnicas que ofrece la terapia cognitiva, que ayer escuchábamos en la clase de otra profe. Nada, en psicoanálisis es esto, en transferencia, ofrecer la escucha, que bueno, que es un poco el trabajo psicoanalítico, y
darle tiempo. Lo pregunto desde la humildad y desde la ignorancia que me genera como estudiante y desde la pregunta, digamos, eso. Mirá, no, sí, es por ahí. No sé cómo estaremos en función del tiempo, pero si llegamos, me gustaría también plantear la clínica y el duelo del analista en términos del trabajo clínico y lo que implica, que tiene que ver con esto que señalas con mucha precisión respecto del lugar de la transferencia. Porque no es un trabajo sencillo en términos de esa espera. Digo, no es un trabajo que sea fácil de llevar a cabo porque, bueno, uno a veces apura las cosas. De hecho, me ha pasado con amigos tomando café, decís, loco, bueno, ya está, ya te peleaste hace 3 años, ya está, ¿viste? Y digo, eso en la clínica no pasa o no debiera pasar. Porque sobre todo hay un trabajo transferencial del lugar de la verdad que ese sujeto nos trae. Y esa verdad es en estado naciente, es una verdad que habla, y no es algo que uno lo pueda contemplar en términos de tantos meses, tantos años, tantas semanas. Entonces sí, me ha pasado que después de 4 o 5 años la persona vuelve a hablar, o lo que sucede muchas veces que llegan pacientes que han sido atendidos por otros profesionales. No, esto yo no voy a hablar de la muerte de mi vieja porque yo ya lo hablé, o de mi separación porque yo ya lo hablé en mi tratamiento anterior. Dale una sesión y media y va a volver a hablar de eso. Y no le tenés, no, pará, esto ya lo viste con tu tratamiento anterior, pará, tráeme lo nuevo, ¿no? No, digo, en ese sentido es ese espacio o ese que se genera en el entre del testimonio en sí mismo de la práctica de análisis. ¿Sí? Sí, hay varias manos levantadas y cosas escritas, a ver. No sé quién sigue. Sí, yo Diana. quería decir que con el tiempo no se preocupen, que pueden hablar tranquilos. Perfecto, perfecto. Vos sabés, Roxana, que esto que decís de acompañar la catarsis, igual ojo. Recién María Eugenia hablaba de la transferencia, y una cosa es catarsis y otra cosa es asociación libre. Un profesor que teníamos en la facultad hace muchos años decía, catarsis no es diarrea. Ojo con las catarsis, porque en algún punto es vomitar algo. Digo, y esa catarsis, ya sabemos por qué Freud fue modificando el método y largó la hipnosis y todo lo que es la abracción en sí mismo para pensar el trabajo y el lugar de la transferencia, porque no es solamente en términos catárticos, no es una conversión de que el pibe vomite lo que tiene, sino es cómo se va reelaborando, cómo se va, en este caso, desprendiendo la investidura pieza por pieza de ese objeto que fue investido en términos narcisísticos. ¿Sí? Ojo con eso porque es interesante la pregunta, pero no es el trabajo de análisis un trabajo catártico. En todo caso puede ser religioso, va, le decía al cura lo que te pasó, lo que hiciste mal, te dan una penitencia y queda en un ámbito de otra índole, ¿sí? Valeria Noel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. A mí me pasa algo muy particular. Si bien soy estudiante de psicología, fui derivada por una situación límite a un tratamiento específico de duelo. Yo soy de la ciudad de Punta Alta. Con una psicóloga de Bahía Blanca que tiene varios, no quiero decir que es especialista, pero tiene una orientación en duelo. Así que se puede decir que he atravesado una terapia de duelo y en base a lo que planteaba María Eugenia, esto de que sí, yo creo que el trabajo del analista en cuanto al duelo es muy complicado como dijo el profesor, como dijo Leonardo, en el sentido de que hay que saber acompañar y que a veces el saber acompañar es también uno esperar los propios tiempos, ¿no es cierto? Y no apurar, como dijo el profe, saber validar
lo que el paciente nos pone sobre la mesa, porque es su sentir en el momento, y al mismo tiempo tratar de darle un sentido a ese sentir o a lo que le ha sucedido, porque no solo se... A ver, yo en mi caso, haciéndolo personal, aunque sé que no es lo más adecuado, ¿no es cierto? Pero no siempre, como puse en el chat, no siempre se duela lo que se tuvo y se pierde, sino a veces se duela también lo que no se tuvo y lo que no se va a tener. Entonces, hay que saber validar, dar lugar a esa pérdida, porque a veces no es un objeto en concreto, no es un objeto, no es algo palpable, ¿sí? Y que asimismo te puede acercar a la finitud entre la muerte, te puede acercar a la finitud en el desapego, te puede acercar a un montón de cosas. Solo con el acompañamiento, con la escucha, con los silencios, la validación y el sentido de eso que no se va a tener, se puede llegar a generar esto de transferencia. Y de todos modos creo que si hay algo que a mí me gustaría también es básicamente dedicarme a esto de la terapia del duelo, porque considero que en determinados aspectos, ¿no? No solo el duelo de la pérdida de un papá, sino básicamente, por ejemplo, quien no transita el duelo por la pérdida de un hijo, es muy difícil que pueda comprender el dolor ajeno. Hay ciertos aspectos, no sé si estoy en lo correcto, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero creo que hay ciertos duelos que solo se comprenden y se pueden acompañar si uno realmente ¿cómo sería la palabra? Los atravesó. Los atraviesa. Por eso me quedo con esto que dijo el profe al principio de la clase, de que generalmente los duelos de las pérdidas de un hijo no se compara con nada. Es algo totalmente diferente y que solo el que lo tiene y lo transita lo puede realmente comprender y acompañar. Mira, te agradezco las palabras y el esfuerzo también, la audacia de contar esto que estás contando. Hay muchas cosas para pensar de eso sin entrar en los pormenores. Hay una frase conocida y es que, bueno, si se le mueren los padres huérfanos, si se le muere viudo o viuda, pero si se le muere un hijo no tiene nombre. ¿Qué pasa cuando se muere un hijo? ¿Cómo se llama cuando a alguien se le muere un hijo? O sea, ya hay algo ahí de la representación que no aparece en términos simbólicos y de lo trágico que esto puede llegar a ser. Perdón, profe, se llama huérfilo. Tiene un nombre. ¿Cómo? Huérfilo no lo se sabía. llama. Huérfilo, bueno, no es tan popular como los otros, al menos yo no lo sabía. No, sí me parece es un tema súper tabú, esto que plantea. Mira, bueno, volvemos al tabú de los muertos, ¿no? Claro. Sí, en términos de la práctica, he estado inclusive trabajando con personas que han muerto sus bebés en sus panzas y decir, ¿cómo puede ser que sea tan aferrado a algo que ni siquiera conocieron? Bueno, por eso, esto del ideal genera una complicación o una complejidad de lo que implica este trabajo. Sí me parece que está piola esto que decís en términos de si lo padecí o no lo padecí para la comprensión. Y es importante y está bueno porque es verdad que cuando uno por ahí pasa ciertas etapas de la vida, o sea, claramente yo no atiendo como cuando tenía 24 años, digo, hay algo ahí que de mi estilo fue modificándose o fue incorporando otras cuestiones, pero sí esto de pensar que se requiere de una comprensión del atravesamiento para poder acompañar, puede llevar a una confusión. Digo, no estoy diciendo que no estés más ni menos habilitada, sino lo que implica, bueno, en algún punto lo que preguntaba la compañera acá, que no sé, ya quedó atrás, en términos de lo que implica la dificultad de la contratransferencia. Me parece que me tengo que saltear a Hamlet y hablar de la clínica directamente. Porque el lugar de la contratransferencia implica en cómo el analista, Lacan se peleaba mucho con la contratransferencia, ¿no? Él rompía con esta idea
que era una corriente inglesa, donde venía toda la mano de Melanie Klein, en donde lo que se ponía a representar en el tratamiento era la sensación yoica del analista en función de los decires de ese analizante. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Vale? ¿Cómo? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo me afecta lo que me dice? Y en este caso sí, uno en un trabajo, sea de duelo o del que sea, se pone en par, ahí ya el análisis empieza a tomar ciertos ribetes complicados. Ojo, no significa que uno salga del consultorio a veces hecho pelota por lo que escucha y no tenga que participar de estas jornadas, escribir, analizarse, supervisar y un montón de cosas más que hacemos justamente por bancar esa dificultad. Después, si tengo tiempo, hablo de Hamlet, pero la práctica analítica implica algo que es fundamental, chicas y chicos. La práctica analítica no es tan fácil, no es que estamos sentados en un sillón con un aire diciendo y listo, pagame. Eso no es tan sencillo así, porque el trabajo de análisis implica un trabajo de duelo. Pero un trabajo de duelo no cualquiera. Si hay un análisis que se lleva a cabo, está todo el quilombo de lo que es el fin de análisis, podemos hablar 100 años de eso, lo que decía Lacan, lo que decía Freud, lo que decía Ferenczi, lo que decían un montón de psicoanalistas muy reconocidos. Lacan sostiene que el psicoanálisis como técnica activa tiene que dar lugar al acto. Hay un seminario entero que Lacan le dedica al acto psicoanalítico, que es lo que trae consecuencias, ¿no? Es lo que modifica las cosas. Una interpretación es un acto. Y acá empieza a pelear la idea de Freud y la idea de Ferenczi de lo que sería un fin de análisis. Y ahí Lacan es hasta más ferenciano que freudiano. Ferenczi es un discípulo muy cercano de Freud, que le cuestionó a Freud algo fundamental. Es la falta de empatía y simpatía que Freud tuvo en su tratamiento con él. ¿Sí? Freud atendía a sus pacientes mucho tiempo, que es el famoso análisis terapéutico. Pero después también decía que para el candidato analista estaba el análisis didáctico. Dividía el análisis en dos. Y el análisis didáctico era cortito, como para que entienda lo que es la asociación libre, lo que es la interpretación. Digo, había una separación. A lo que Ferenczi le decía, no puede ser que nuestros pacientes estén más analizados que nosotros. ¿No? Esto nos lleva a plantear y a pensar cuestiones transferenciales y el lugar de la transferencia. Porque en algún punto el análisis, como el duelo, es un tratado sobre los restos. Y ahí voy con el tema del trabajo sobre los restos. Lacan en esto trabaja mucho y no es el Freud de duelo y melancolía. No es esta función en términos de que se saca de un lado y se pone del otro. Porque fíjense, por ejemplo, cómo lo hace Freud, aunque después diga otras cosas, con el hombre de los lobos. ¿Se acuerdan el caso del hombre de los lobos? De Freud, uno de los historiales. El hombre de los lobos lo boludeaba Freud. Le contaba, le decía cosas, perdía el tiempo. Y Freud le dice en un momento, loco, este análisis termina en 3 meses. Lo van a encontrar en el historial. Freud le dice, este análisis termina en 3 meses y eso hace que el tipo se ponga las pilas y empiece a asociar de verdad. Fíjense cómo la presión temporal del fin marca un acto psíquico, marca un acto de producción psíquica que sale de la idea de voy a análisis para boludear. Che, Alejandra acá tiene la mano levantada hace rato, ya voy a esto. ¿Cómo se establece el trabajo analítico? ¿Por qué vamos a un analista o un analista? Porque hay un saber que se pone en juego. Hay un saber, ahí voy a lo de los restos porque tiene que ver con esto. Hay un saber que se pone en juego y es cómo sabe este tipo de lo que a mí me pasa. Digo, este es el estatuto de la transferencia. Lacan sale un poquito de la idea freudiana de este motor, entonces, de las emociones reprimidas se ponen en juego en la persona del analista, para decir que esto es una práctica del amor.
pero no un amor cualquiera. Es una práctica del amor al saber de este analista. Proposición del 9 de octubre del 67. Aparece el matema de la transferencia, en donde está esta famosa frase, sujeto, supuesto, saber. ¿Qué es el sujeto, supuesto, saber, chicos, chicas? Usted la explica mejor que yo, como viene. Es lo que da estatuto al lugar transferencial en esta idea de cómo hay un supuesto, que es la palabra más importante, de saber en ese sujeto analista, que puede ser cualquier cosa. A un amigo le funcionó, di una charla y qué sé yo, leí un artículo, está esa cosa de las chicas del pensionado, ¿no? ¿Viste? Como decía Freud cuando se hace identificación histérica, que le cae una carta a una chica del pensionado y se alborotan todas, bueno, ¿viste? A mí una vez se me llenaron de abogado, porque un abogado le dijo al otro, después se me llenaron de maestra jardinera, bueno, está esa cuestión del contagio también, pero siempre arraigado, sostenido del supuesto saber que establece la transferencia. ¿Y qué pasa en un análisis? En realidad el supuesto saber no está en el analista, porque el analista se calla la boca. Son estos tiempos que hablábamos recién con Valeria. Se calla la boca, no significa ser el mudo, otra pelotudez que dicen los lacanés. No es que tiene que estar callado toda la vida, el analista interviene. Lacan sostiene la idea del muerto cuando se peleaba con la corriente de la psicología del yo, Chris, Lowenstein, Hartman, todo esto que se fueron a Estados Unidos, seguidos por los nazis, se instalaron en Estados Unidos y fundan la psicología del yo. Los primeros seminarios quieren reforzar el yo para que se adapte. Bueno, si a ese paciente hay que reforzarle el yo, la idea de la clínica es una identificación al analista, entonces claramente gente que le hablaba mucho a sus pacientes, demasiado. Entonces Freud dice, bueno, Lacan dice, bueno, vamos a callarnos, y ahí, pero bueno, de ahí a hacer una militancia del analista mudo también es una boludez total. En este trabajo de destitución subjetiva, en donde se pasa de este sujeto analizante a un objeto producto de la caída del saber del analista, hay algo de un análisis que sobra. ¿Y qué sobra en un análisis? El analista. Tarde o temprano, el analista la pasa como el culo, porque puso en juego su deseo a una relación que termina fracasando, porque tarde o temprano ese análisis termina. ¿Termina como fin de análisis o termina porque el paciente se va, porque se enojó o por lo que sea? Porque fue 2 veces, porque la obra social, qué sé yo, digo, los motivos que sean. El análisis termina cuando el analista deja de ir, cuando el analizante deja de ir. Sea una sesión o 10 años. Entonces digo, ahí, sí, después te abandona. Claro, en algún punto, cuando Lacan hace seminario 11, toda la idea del deseo del analista, que es tan difícil de entender, si el otro se tiene que ir porque eso se termina, el resto del análisis es el mismo analista. Fíjense también el trabajo de duelo ahí que implica la clínica. ¿Qué trabajo conlleva? Ahora van a venir las jornadas del departamento de psicoanálisis, analistas hablando de su práctica. Yo pienso esto, chicos. O sea, hablamos de nuestra práctica, mira Manu, hola Manu. Avísame si hay que cortar, ¿eh? El analista hablando de la práctica tiene que ver justamente porque tenemos que hablar en otros espacios por estos duelos que nos atraviesan en las clínicas. Insisto que es algo dificilísimo, porque de un punto el paciente se va, qué sé yo, mejoró, no mejoró, bueno, en algún punto algo se convirtió, perfecto, pero el que sobra de ahí es esto que cae de este sujeto supuesto a saber y que en algún punto rompió la idea de un deseo que no se sostiene porque el paciente se va. ¿Se sigue esta idea? Me salté todo Hamlet, ahora si quieren charlar un poquito se la resumo. Pero bueno, me parece que es importante porque la pregunta de Valeria me disparó un montón de cosas, buenísimo, pero digo esto cayendo de la idea de que solamente alcanza con la empatía. Digo, es verdad que hay cosas que modifican, pero la escucha en algún punto también tiene que tener un trabajo dificilísimo que es la abstinencia.
El analista detiene su goce, se frena, escucha, interviene sobre lo que escucha, no sobre lo que lo parece. Es una ética, no es una moral. Digo, es algo que se sostiene desde la escucha desprejuiciada, la famosa atención flotante. Viste que cuando hablamos, todos sabemos lo que es la asociación libre, pero poco hablamos de la atención flotante. La atención flotante es eso. ¿Sí? Bueno, Alejandra, levantaste la mano como hace 1 hora y media. Capaz que ya se fue. No, estoy acá. Escuchando a la compañera, esto de cuando uno ha atravesado diversos duelos, también un poco por la edad, ¿no? Bueno, yo he atravesado duelos, pérdida de familiares, padres, separaciones, y bueno, y por ahí, cuando uno va creciendo, como que dice, ya que más. Y me tocó acompañar, digo acompañar porque muy de cerca, y todavía, aún ahora no tanto, porque ya van a ser 4 años, a una nieta que pierde a su mamá por un suicidio, y fue muy difícil. Y es todavía muy difícil porque tenemos una relación muy, ¿cómo podría decir? Yo a la mamá es como que a mi nuera la había tomado como una hija, o sea que me tocó duelarla, pero además acompañar a mi nieta que era muy chiquita, y respetar también lo que mi hijo decía en ese momento. Y él en ese momento no pudo hablar, todavía no puede hablar del tema, y no quería que la niña, que su hija hable, y yo pensaba que era necesario escucharla y darle lugar a ella para que cuente lo que le pasaba. Y bueno, y ella desde su poquita edad, cuando venía a mi casa, es como que lloraba, expresaba todas sus emociones, me hacía preguntas, y bueno, pero bueno, por mucho tiempo tuve que respetar esto de esta decisión de mi hijo, que bueno, después la cambió, si bien todavía yo no estoy de acuerdo cómo lo va llevando, pero como él es el papá, porque él atiende a una psicóloga cognitiva, y no le da mucho lugar para este tipo para esta escucha. O sea, hay técnicas, pero tal vez no hay lugar para el sufrimiento. Lo cuento esto por lo que dijo la compañera y por esto que venimos hablando, que yo creo que hay que yo no quiero que mi nieta siga en un padecer infinito, pero yo creo que ella tiene que sentirse y sentir esas emociones y duelar a su mamá. Por suerte, desde hace 2 años hay fotos de su mamá, porque también le habían dicho que no tenía que ver más fotos ni hablar más del tema, y a mí me parecía que era algo terrible, porque ella un día se fue de la casa y sucedió esto, y no tuvo más respuestas a lo que pasó, porque era muy pequeña. Sí. Y me parecía que esto de no hablar, de no mostrar, era algo horrible. Y bueno, la verdad que más allá de la teoría, estas charlas me sirvieron también para darme cuenta que sí, que hay que darle un lugar a ese sufrimiento. Movilizan las cuestiones personales, lo que nos sucede. Claro, pero creo que tiene que darse lugar a ese padecer, por lo que venimos escuchando en estos días, ¿no? Sí. Sí. Que si no, lamentablemente, si no se da lugar o no se habla, tarde o temprano termina en un síntoma, o tal vez duelándolo en otro tiempo. Eso quería nada más agregar. No, está bien, buenísimo. Gracias por el relato fuerte. No. Acá me preguntan por Hambre, sí, yo no tengo problema, yo hasta mañana a las 8 puedo. No sé, Maricruz, que levantó la mano. Sí, una consulta sobre lo que había contado la compañera, ¿no? Sobre lo del atravesamiento del duelo, que bueno, en este caso uno de los peores, que quizás no se pueda o no sea recomendable o deba estar más supervisado
el tema de la atención en la clínica, pero por ahí sí sirva todo eso que uno pasa como ese proceso como para ayudar a otros a tratar el tema, ¿no? Quizás no directamente por ahí, o sí, ¿no? En la clínica, pero podría como hacerlo por ese lado. Sí, en esto la base freudiana es fundamental, el trípode análisis personal, supervisión y teoría, en términos de lo que implica o yo considero apropiado para este estilo de trabajo. Sería imposible pensarme como analista si no supervisara a mis pacientes, o algunos, si no me analizara muchos años, uno de 15 y uno de 4 ahora, o sea, digo, a ver, mucho tiempo, varios autos, digamos, o sea, en términos de lo que implica. Y bueno, la construcción teórica, que es lo que estamos haciendo acá con ustedes, digamos, también pudiendo dar esto, que no es solamente una catarsis de la relación o la cuestión personal, aunque estas charlas, entendemos, movilizan y nos hacen poner en primera persona, porque son temas muy sensibles, sino lo que implica también anudar algo teórico y poder también sostener desde la teoría qué es lo que hace a la práctica en sí misma, ¿no? Entonces, digo, esa conjunción me parece que es fundamental. Es muy difícil pensar las cosas tan puras en términos de lo que implica, en este caso, un duelo, o en este caso la teoría, y bueno, dentro de esa mezcla, qué anudamos y qué no anudamos en términos de la práctica. Así que, bien. Bien. ¿Qué pasa con Hamlet, no? ¿Qué pasa con Hamlet? ¿Qué pasa con Hamlet? Lacan lo trabaja en algunos lugares de sus seminarios. Principalmente le da mucha cabida en su seminario número 6. ¿Cuál es el seminario número 6? El deseo y su interpretación. Seminario del año 1958, 1959. Y hay una cosa interesante ahí. Digo, tiene la versión de Paidós, después si consiguen esta joyita, un libro del año El Pedo, Lacan Oral se llama, que compila solamente las clases del seminario 6 que trabaja Hamlet. Es un libro que si lo consiguen, por una traducción no es igual a la de Paidós, pero es mucho más interesante para lo que estamos charlando hoy. Hamlet, Shakespeare, más o menos sabemos de quién estamos hablando. Lacan lo trabaja como un caso clínico. Pero lo trabaja como un caso clínico no solamente por lo que implica el laburo de un duelo, sino cómo se procura la posición de un sujeto ante una pérdida. Seminario 6, el deseo y su interpretación. No es solamente el duelo o qué le pasa a Hamlet con un duelo, sino lo que implica en relación a la posición del sujeto ante una pérdida y qué pasa con su deseo. Fíjense que ya no hablamos del libido como Freud, sino ya empieza a meternos con la idea del deseo. ¿Por qué? Porque Hamlet queda frenado sin actuar ante determinada situación. La historia la conocemos casi todos, me imagino. Pero bueno, Hamlet sabe que su padre fue asesinado, ¿sí? De hecho, empieza la obra con el espectro del padre, el fantasma del padre, que le dice, loco, me mataron y me mató fulano. O sea, ya aparece el muerto, la ambivalencia, el tabú de los muertos, esto que decíamos hoy con Freud. Viene un muerto a agarrarnos de las patas y a decirnos, en términos de mandato superyoico, qué hay que hacer. Y no solamente le dice eso, sino que le dice, el que me mató es mi hermano. O sea, el que mata al papá de Hamlet es Claudio, el hermano, el tío de Hamlet. Entonces, Hamlet sabe qué pasó, pero no puede hacer nada. El espectro se lo confirma, le dice, hay que hacer esto, vengame, pero el loco no puede hacer nada y posterga, vacila, duda. Y queda trabado en esto de lo que implica el trabajo del duelo por una particularidad. Lo que está en juego en Hamlet no es solamente el duelo por el padre
que era el que estaba muerto, sino el modo en que esa pérdida reestructuraría su deseo, que es algo que no puede suceder, no puede abordarse por el hecho de la cuestión con la madre o el otro materno. Cuando muere el papá de Hamlet, la mamá de Hamlet, Gertrudis, se casa rapidito con Claudio, el hermano del papá de Hamlet, quien lo había matado. O sea, digo, se termina casando con el tío de Hamlet muy rápidamente, sin dar tiempo al tiempo, sin dar posibilidades de ese trabajo que era necesario en todo caso para que Hamlet pueda llegar a ser algo. Che, yo estoy hablando de Hamlet, no sé si lo vieron seguramente en la primaria, pero bueno, para ubicar algunas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Lacan con eso? ¿Qué plantea Lacan con esta idea? Ya Freud habló de Hamlet en la interpretación de los sueños, cuando dice que Hamlet es distinto a Edipo, ¿no? Porque en Edipo hay una cuestión de relación directa con el deseo incestuoso, pero Hamlet está ligado a la imposibilidad. Fíjense que Hamlet no puede actuar aunque sepa, no es un tonto, tiene un problema cognitivo, está trabado en términos de su deseo, no puede reencauzar su deseo a raíz de la muerte y de lo que sucede en términos de la lógica de ubicación como faro de la madre. ¿Por qué? La famosa frase de Hamlet, to be or not to be, ser o no ser. Esta es la cuestión. ¿Y cuál es el ser o no ser? Es ser o no ser el faro de la madre. Es decir, no hay posibilidades de que Hamlet elabore el duelo, porque en este borramiento tan rápido de la metáfora paterna que hace interdicción en eso, Hamlet queda trabado en términos de faro de su madre y no puede salir de ese lugar. Por eso no puede actuar. Si lo es, no lo tiene. Si lo tiene, no lo es. Como lo es, queda sin posibilidades de actuar. Ahí el sujeto queda en suspenso. No lo hace por cobarde, no lo hace por cagón, está atrapado en ese lugar de la madre que imposibilita hacerse cargo de su deseo. Su deseo queda en suspenso, su deseo queda trabado porque no hay algo que se reinscriba como una pérdida. En el seminario 5, las formaciones del inconsciente, Lacan empieza a trabajar en el grafo del deseo, que es algo que lo termina de escribir en el seminario 6 del que le estoy hablando. ¿Saben cuál es el grafo del deseo? ¿Lo ubican más o menos? Es un esquema que él hace con flechitas donde va conectando lugares y que Lacan insiste en buscar la formalización de cosas, y ahí es donde aparece algo que es interesante. Porque en uno de los pisos del grafo, él lo construye como en 3 partes, en la tercera, Lacan va a decir que ante el otro con mayúscula, después le muestro el dibujo, ante el otro con mayúscula se presenta una pregunta para ese sujeto. Y la pregunta para ese sujeto es, ¿qué me quiere? El otro nos demanda, el otro materno demanda, y yo como sujeto de ese otro materno digo, ¿qué me querés? Otro con mayúscula. Y eso es algo que se responde a lo que Lacan empieza a hablar ahí como fantasma, a lo que es difícil de entender. Es la relación del sujeto con su objeto. Y en esa relación del sujeto con su objeto responde a lo que el otro le pide. Y lo que el otro le pide es quédate acá conmigo. Ahí preguntaban recién, y vuelvo a la consulta que no sé quién la hizo, ¿cuál es el deseo de Hamlet? En este caso, el deseo no queda claro, porque al no poder salir de ser el faro de la madre, está totalmente demandado por esta, siendo el que la completa. No sale de esa situación incestuosa. No hay un duelo que pueda hacer
de ese otro que le permita tener todos los quilombos de hacerse cargo de su deseo. Que no es fácil tampoco, ¿no? Entonces, el ser o no ser es el ser o no ser del falo de la madre. Porque si no se da esta separación, es muy difícil de entender. No sé si ahí se ve. Yo tengo todo mal. No, ¿se ve? El grafo, es el tercer grafo del deseo. Fíjense que acá, ¿se lee o no se lee? Aparece una T. ¿Eh? Sí, sí. Ah, perfecto. Hay una Keyboy, que es de un cuento, de una novela, es que me quiere. Y fíjense que acá está el fantasma y sale del otro con mayúscula. No estoy enseñando cualquier cosa igual. Pero digo, ustedes me van a seguir porque me están queriendo ya. En esto vemos que al otro con mayúscula que me dice cosas, le respondemos con el fantasma tapando su falta. Ahí está Hamlet en su vertiente más imaginaria de objeto. Porque en términos narcisísticos, en términos edípicos, el niño o niña se identifica lo que le falta al otro materno. Narcisísticamente, el niño se identifica a lo que el otro me dice que tengo que ser. ¿Sí? Entonces, acá encontramos cómo hay algo de la imposibilidad de cierta reestructuración, que lo que hace es, en términos obsesivos, fíjense que ya nos metemos en un duelo que tiene que ver con la clínica, ¿por qué alguien no actúa? Hoy preguntaban lo del acto. El seminario del acto lo que trae es consecuencias. Amar a alguien trae consecuencias. Es un acto. Digo, hacer una actividad trae consecuencias. Es un acto. Bueno, si Hamlet no puede hacer ese acto por los mandatos, por el no duelo del falo del otro y por la imposibilidad de actuar algo que el fantasma, el espectro del padre le dice, loco, acá hay que hacer algo, queda trabado en ese drama del que nunca sale. Obsesivo, obsesivo. ¿Qué hace el neurótico obsesivo? Fantasea con que va a agarrar y va a hacer el gol de la final, pero nunca juega la pelota. Digo, a ver, nunca quiere, desea, pero nunca llega al acto y queda todo en un plano de imaginación, de fantasía, de ideas, que no se pone en juego en términos de la acción en sí misma. Fíjense que acá ya vamos de una metapsicología freudiana a la clínica. La clínica es una clínica de duelo. Estamos hablando de un paciente adulto, si uno quiere tomar a Hamlet como caso clínico. Es sutil, pero ahí hay duelo. ¿Cuántas veces vuelven en términos incestuosos a quedar atrapados en los mandatos maternos, este otro que determina y que es tan importante que así lo haga, y la persona, el sujeto, no puede actuar? ¿Es lo que quiere o es lo que tiene que hacer? ¿Es lo que desea o es lo que se le pide? ¿No? Eso es un duelo. No solamente Lacan queda ahí, ¿no? Sino que en este sentido la identificación se hace muy fuerte. Lacan vuelve a esta idea freudiana, lo retorna y la refuerza, porque hay algo de esta identificación al otro que debe incorporarse, y en esta incorporación se corre de la idea de que el duelo es limpio y es claro. No es tan sencillo. Che, Dai, ¿puedo seguir un poquito más? No sé si quieren o no. Yo tengo para decir un par de cositas más y después charlamos. No quiero ser inoportuno. Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, sí. Dale, yo porque puedo, prendo. Bueno, acá levantaron las manos. A ver. Carolina. Sí, hola. No sé si voy a ser clara en lo que quiero decir, pero me llama la atención que usted empezó hablando de que el nacimiento del psicoanálisis nace a partir de la pérdida, y Freud aclara que es la pérdida de su papá. En Totem y Tabú, el mito es en relación al padre. Ajá. Y cuando hablamos de castración, también ser o no ser, o tener o no tener el falo, está en relación al padre. Esto, ¿se relacionan todos a diferentes tipos de duelo que transita el ser humano en la vida? No, en todo caso, el ser o no ser es en términos del deseo materno. Es el falo de la madre, del otro materno, o el que haga la función. Pero claro que sí, el drama en términos de psicoanálisis tiene que ver en términos de la relación edípica con los padres. Y ahí hay algo importante, más allá de la figura.
sino el hecho de los sentimientos de ambivalencia que quedan inscritos en estas personas. O sea, queremos a mamá, queremos a papá, pero también nos joden, nos mienten, nos dicen una cosa, usan las mismas palabras para decir cosas distintas, se encierran en su cuarto. O sea, hay un montón de situaciones que marcan cómo es necesario este desgarro, este desprendimiento del otro para poder pensar en el deseo de ese sujeto. No sé si tiene que ver con distintos tipos de duelo, porque a mí no me gusta pensar en categorías, sí cómo la clínica nos lleva a pensar el duelo como una clave o un concepto de los fundamentales, o al menos de los más importantes. Digo, no sí, bueno, tenemos el duelo por el otro, el duelo por la madre, el duelo por el falo. Sí, acá Lacan marca que si no hay un trabajo de duelo, quedamos atrapados en la demanda del otro con mayúscula. Y para que haya un trabajo de duelo en términos de deseo materno tiene que haber una interdicción por la metáfora paterna. Este padre que lo potencia en términos imaginarios, pero que también en su discurso nos viene a decir en un tercer momento del Edipo, loco, acá no. Pero acá no habilitando. No es el segundo tiempo en donde el padre viene y te castra. El tercero dice, mira, acá con mamá no, busca por afuera. Si no se produce esos movimientos en términos psíquicos, digo, es la neurosis, salimos, pero volvemos, retorna a lo reprimido. Digo, es el trabajo clínico de la neurosis en sí misma. Pero fíjate qué interesante esto que estás planteando, porque Lacan vuelve a Hamlet en su seminario número 10, que es el de la angustia. En el seminario número 10, que es el de la angustia, claramente aparece una novedad, que no era tan novedad porque no se haya dicho antes, sino por el fundamento que empieza a tener, que es el famoso único invento que hizo Lacan en psicoanálisis, según Lacan. ¿Cuál es? El objeto A. Espera que acá tengo a Alejandra con la mano levantada. ¿Alejandra? No, quedó de hoy. Quedó de hoy. No te escuchó cuál fue el lo que objeto dijiste A. último. Lacan dice que lo único que inventó en el psicoanálisis fue el objeto A. Y aparte utiliza la palabra inventar como una cosa y media de juego con la ciencia, porque inventa al científico. ¿Qué inventa un psicoanalista? Bueno, es medio una cosa ahí de burlona que él hace, pero entendemos que a partir de la construcción, la configuración del objeto A, ya la clínica toma un ribete interesante. La angustia es lo que posibilita a que los analistas nos orientemos en la clínica. La famosa angustia señal de la que hablaba Freud en Inhibición, Síndrome de Angustia. Pero esta angustia no se puede entender sin el objeto A y la conexión que ésta tiene con el otro con mayúscula. Ahí hay una conexión del objeto, el sujeto y el otro con mayúscula. Vuelve a hablar de Hamlet ahí, y en las primeras clases es algo interesante porque yo, la verdad, ya somos amigos, se los comento en mucha confianza, total acá no hay mucha gente. Me di cuenta hace muy poco esta referencia de Lacan. Lacan en la primera clase del seminario 1 dice una cuestión sobre el grafo del deseo, que es este que le mencioné, que lo define como pera de angustia. Busquen la primera clase del seminario 1. ¿Qué cosa, Dalma? La relación entre el objeto, el sujeto y el otro con mayúscula es lo que aparece. ¿Querés decirla por micrófono, así te ayudo? A partir del seminario 10, Lacan vuelve a plantear Hamlet, pero ya con la vuelta que él da a la construcción del objeto A, que es lo que permite pensar la angustia. El seminario 10 se llama la angustia. Le decían a Lacan, vos no trabajás los afectos, y Lacan dice, sí lo trabajo, yo voy a hablar de la angustia este año. La angustia como un afecto que tiene que ver con el objeto A, entonces plantea qué pasa entre el sujeto, el otro con mayúscula, y el objeto A como su invento fundamental que toma un lugar clave a partir de este seminario. Es la angustia lo que posibilita orientar la clínica, y esta angustia tiene que ver cuando ese objeto falta. Les decía que hay una referencia en la primera clase, hay dos referencias en la primera clase que Lacan dice y no las retoma más.
y me parece que son fundamentales. Lacan tiene mucho eso, que va tirando cosas, algunas retoma, otras no, pero nos da mucho más trabajo a nosotros. Con lo cual también nos permite hablar un poquito de más también, ¿no? O sea, tiene esa facilidad Lacan. Como dice cosas complicadas, y algunas las tira y las deja, uno puede también ir por los caminos que quiera. Una es que define el trabajo del psicoanálisis como una práctica de erotología. Están todos los trabajos de Alush sobre la erótica, que eso lo hacen como más popular, pero Lacan no vuelve a definir el psicoanálisis de esa manera, y me parece una definición brillante, porque si hay una erótica, no es tan fácil hacer un duelo que está erotizado o está investido en términos de una erótica. Digo, es importante ese dato. Y otro que define al grafo del deseo como pera de angustia. Entonces cuando uno lee eso dice, bueno, pera tiene la fisonomía de la fruta. La cosa que se me ocurrió cuando lo leí hace 25.000 años a este seminario y quedé en eso. Pero un amigo, Gabriel, de acá de Santa Fe, me dice, loco, averigüé esto. Averigüé que en realidad la pera de angustia es un instrumento de tortura que se utilizaba en la Inquisición. Googleen, pongan pera de angustia o pera veneciana y van a encontrarse con una cosa espantosa, que es como una especie de ventiladorcito compreso que se metía en los agujeros, boca, ano, vagina, se empezaba a girar, y cuando se empezaba a girar, abría y desgarraba. O sea, una cosa espantosa, pueden googlearlo si les interesa. Ahí hay un dato que es importante, porque en el grafo del deseo, ¿qué encontramos? Encontramos cómo se da la ecuación en donde el sujeto empieza a desgarrarse del otro con mayúscula. Sí, así de doloroso es para Hamlet salir del lugar del falo de la madre, porque implica un desgarro como se hacía con este instrumento de la Inquisición. Entonces aparece una relación de cocientes. Tenemos el otro con mayúscula. Este otro con mayúscula nos da a entender que hay un sujeto por venir completo, pero ese sujeto cuando empieza a hablar hay algo de la falta en ser que ahí aparece. Y por eso el sujeto está dividido. Y como el sujeto está dividido, el otro con mayúscula también está dividido, porque el problema no es que el otro con mayúscula esté completo, el problema es que está castrado, y si está castrado no puedo saber nada con que algo le falta. Y como en realidad es una división con el resto, lo que sobra es el objeto A. La van a encontrar en las primeras clases de seminario 10, la formulita de cocientes. A mayúscula, S, S barrada, A barrada, objeto A. Fíjense cómo ya podemos ver que acá la lectura que hacemos de Hamlet no es solamente en términos de cómo él se entrega como objeto demandado por el otro materno, sino que separamos la idea de lo que sería un dolor por una pérdida a lo que implica la angustia, como que ese objeto no se puede mover. El objeto A, ya acá sostenido, bordeado de lo real, empieza a adquirir un estatuto que no es solamente el metonímico o es solamente imaginario. ¿Y por qué lo trabaja acá Lacan? Lo trabaja acá Lacan porque dice que hay una máscara de este objeto A, causa de deseo. Recordemos cuando hablamos recién del duelo del analista. El analista es causa de deseo de ese sujeto supuesto al saber y que encima queda como objeto resto de esto. Enmascara lo que él escribe como I minúscula, en itálica, I minúscula, paréntesis A, cierra paréntesis. I minúscula, paréntesis, A minúscula, cierra paréntesis. Lo van a encontrar cuando vean el esquema óptico, el del peine, el del florero invertido, porque en esa, claro, detrás de esa máscara está el objeto A, que ¿cuál es esa máscara? ¿Cuál es este idea? El ideal del yo. Digo, hay un objeto que está siendo investido por nosotros y amado por nosotros, porque nos da a entender cierta lógica narcisista. Mi yo se construye en función de esta idea con el semejante, y en esa máscara está oculto este objeto A. Por eso Lacan acá hizo una frase que es tan difícil pero pertinente. Solo se puede hacer duelo de alguien
del cual puedo decir yo soy su falta. Solo se puede hacer duelo de alguien al cual puedo decir yo soy su falta. ¿Por qué? Porque al ser su falta, narcisísticamente me identifico, armo mi yo y quedo trabado en términos de la relación amorosa. Digo, ahí está esta máscara, esto que enmascara lo que en algún punto es irreductible. Si se desaparece este objeto amado, caga mi narcisismo. Pierdo en términos yoicos. Y el objeto se hace más presente que nunca, porque ya no tiene esa máscara que lo cubría. Y si el objeto se hace presente, ¿qué nos pasa? ¿Qué se imaginan? ¿Nos angustiamos? Porque si el objeto se detiene, nos falta la falta, aparece la señal de angustia. Por eso es importante hacer hablar, porque cuando uno habla empieza a mover un poquito el objeto. No es la solución quizás de entrada, pero es algo que ya empieza a movilizar lo psíquico, empieza metonímicamente a desplazarse ese objeto, teniendo en cuenta lo que es importantísimo, y es que este objeto A, al ser sostenido en esta ecuación, producto de lo que en parte también toca lo real, es absolutamente irreductible. Entonces el duelo nunca puede ser completo. Se puede en todo caso trabajar la angustia, despegar ese A de esa cuestión narcisística y ver cómo carajo hacer para que ese objeto se desplace nuevamente y pueda localizarse como causa de deseo en otro lugar. No sin las marcas que los restos dejan en ese sujeto atravesado por un duelo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Tengo 20.000 cosas más para decir, pero bueno, si quieren charlar un poco más. Por nosotros encantadísimo. Dale, buenísimo, buenísimo. Pedimos una pizza. Pedimos una pizza, pido acá. Acá, Mariano, levantaste la mano. Vamos a hacer charla, me parece que son más enriquecedoras. Hola. Me quedaba pensando un poco en esto último que decía, si se puede relacionar el duelo con ese lugar, digamos, poder aceptar, canalizar esa angustia de lo que uno representaba para el otro. Por ejemplo, hablando de una persona, de la pérdida de una persona, el lugar que uno ocupaba para la otra persona, narcisísticamente hablando. Sí, sí, está buenísimo lo que aportás, Mariana, porque el hecho de duelar lo que yo soy, de lo que yo soy su falta, claramente hay algo ahí de que el otro me determina. Por eso traigo esa anécdota del desgarro, ¿no? Porque en algún punto, si no hay desgarro es porque está demandado por este otro materno, y bueno, uno se comporta narcisísticamente. Después tenemos la idea de que la demanda del otro, el deseo del otro. Bueno, para Lacan todo viene del otro, todo viene de afuera, ¿no? ¿Por qué el deseo del otro? Porque se articula en función de esta demanda. Entonces, bueno, vos qué sos, narcisísticamente lo que esperan, por eso el super yo le heredó el complejo de Edipo y toda esa cuestión de lo que hablamos hoy de la madre y el padre con una pregunta anterior. Pero sí, es totalmente pertinente porque hay algo ahí. De lo que yo significaba para el otro, digamos. Sí. Por ahí a mí me da un poquito de temor, lo digo por mí, no por ustedes, porque me da un poco de cagazo que esto quede en cuestiones voluntarias y conscientes. Digo, cuando uno dice, lo que yo representaba para el otro, pareciera que hay una cuestión de voluntad, y algunas pueden serlo, pero muchas otras no. Porque ¿qué soy lo que yo represento para el otro materno que me demanda un lugar que ni siquiera es porque el falo después lo pone en otro lado? O sea, se empieza a entreverar las cosas. Y en este entrevero, me parece que, claro, me parece que está bueno no caer en cuenta de que, lo digo por mí, insisto, porque por ahí uno cuando transmite cae en estas cuestiones más conscientes, preconscientes, y acá, bueno, hay ambivalencia, hay horror al muerto, hay cosas que ni sabemos que nos pasan con este objeto que se inviste, ¿no?
ni tenemos ni idea, y por eso a veces cuando uno escucha la clínica, escucha cosas que ni sabe que esto que sorprende, y por eso Lacan decía, la clínica psicoanalítica nunca es aburrida. Nunca va a ser aburrida porque, bueno, esto de la verdad aparece y en eso es novedoso siempre. ¿Sí? Bien. La culpa de no llegar, por ejemplo, a despedirse del arrepentimiento. Sí, pero eso fundamenta, ¿sabes qué, Flor? Lo que yo decía de la ambivalencia. Digo, en este caso de siempre se pudo haber tomado un café más, siempre se pudo haber saludado, siempre se pudo haber... Mira, me estoy acordando esto de la ambivalencia, que también fue una muerte trágica, en donde una de las hijas, tenía hijos e hijas, una de las hijas, que no era la paciente mío, la paciente se quejaba porque la hermana estaba mal porque la madre se había muerto y no había podido conocer, estaba en un embarazo, ¿no? No había conocido a su bebé. Fíjate cómo la ambivalencia ahí aparece en términos del duelo, que no es tan sencillo. Pero bueno, en términos de lo que vos estás planteando es claro, sí, siempre se podría haber hecho un poquito más, y siempre se supone que el haber hecho un poquito más no sería tan doloroso. Y acá, bueno, pieza por pieza, caso por caso, como decía una compañera hace un rato, una mudanza, ¿no? Irte del país. ¿Por qué la gente que se va del país escucha tango y come dulce de leche si capaz que acá no lo hacía? Bueno, porque hay una cosa que tiene que ver con el arraigo y el duelo de lo que implica desprenderse de la patria. María Eugenia, ¿levantaste la mano? Sí, a ver si me ayudás a organizar estos conceptos que estoy pensando. Ahora cerramos la charla porque tira la posta. No, lejos, porque estoy más confundida que antes. Si podemos pensar en términos de un duelo detenido, o sea, un duelo que no llega a realizarse, y podemos pensar en un estado melancólico, y eso relacionarlo con lo que venís diciendo, con lo que tiene que ver con una psicosis narcisística. ¿Podemos pensar o hacer una relación ahí? Porque me aparecen todos estos términos y, bueno, no sé si me los puedes ordenar o tienen que ver o no. O no necesariamente un duelo detenido tiene que ver con una melancolía. Las dos cosas. No necesariamente un duelo detenido tiene que ver con una melancolía, pero es probable que en una melancolía haya una psicosis narcisística, porque en algún punto lo que no hay es una posibilidad de investir un objeto. Queda más el arraigo de la sombra cae al yo. Entonces, fíjate qué interesante lo que estás planteando, porque si quedamos en términos narcisísticos y no hay posibilidades de investir un objeto, ¿cómo se puede establecer la transferencia ahí? ¿Por qué Freud no trabajaba psicosis? ¿O le era difícil? ¿Por qué trabaja Schreber de las memorias de un neurópata? Por una clara situación, no puede haber transferencia. Lacan dice otras cosas y aborda las cuestiones de otro lugar y nos tiene algunas pautas de qué hacer ahí, pero en algún punto, si para Freud no hay transferencia, no hay práctica posible, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en esta posibilidad de que una psicosis narcisística en algún punto pueda devenir en un duelo detenido y tenemos ahí una situación clínica distinta, o al menos que parar la oreja de un lugar distinto por la estructura que estamos planteando. ¿Sí? ¿Vamos? Ustedes dirán, chicos, ¿sigo? ¿Seguimos? No sé, no quiero... Acá ya se están despidiendo. Lucila, ¿Hamlet pasa por este desgarro finalmente o solo queda en ser o no ser el falo? No, bueno, ahí tenés dos cosas. Por un lado, la constitución subjetiva tiene que ser en términos de este desgarro. ¿Qué le pasa a Hamlet? Mirá la película. Hamlet encima mata a uno que era el novio de Gertrudis, el padre de Gertrudis, que era la niña que le gustaba, con lo cual queda, en vez de matar al vengarlo, o sea, se arma un quilombo bárbaro digna de varias clases más. Así que bueno, pero bueno, más allá de eso, si Hamlet puede o no puede, la idea sería, yo tengo compañeros de cátedra, Nahuel, Carolina, Agustín y Nico, tienen un trabajo muy lindo que es qué sería pensar de Hamlet a Edipo. Está en el libro, uno de los libros de la cátedra, muy recomendable, el artículo, porque plantean este trabajo de salir de esta lógica pensada de la duda-deuda que se le establece a Hamlet, para ver cómo puede haber algo de esto que decía Freud.
la cosa más incestuosa del deseo en términos de Edípico, y pensar el pasaje de Hamlet a Edipo habilita a una prohibición. Si habilita una prohibición, aparece el deseo como algo articulable. Digo, está buenísimo el trabajo, pueden buscarlo y les va a aclarar un poco esta pregunta. Bien, ¿seguimos o no? ¿Cortemos? Che. Ah, se están despidiendo. Bueno, perfecto. Las próximas cosas las charlamos la que viene. Podemos ir cerrando. Nada, recordarles que está el link de inscripción para el CONEPSI, para que participen, que va a ser el 12 y el 13. Muchas gracias, Leo, por participar. Y las charlas van a quedar grabadas y se van a subir en el YouTube de Pulsión. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.